La escuela somos nosotros. Maestro Víctor Mario Gamiño Casillas, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. ¿Qué es la escuela? Una pregunta que invita más a la reflexión que a la respuesta. A lo largo de la historia, el concepto de escuela se había acotado principalmente a un espacio físico, conformado por aulas o bien por lugares al aire libre en los cuales se vivían procesos de enseñanza y aprendizaje por dos actores protagónicos, docente y estudiante. Los otros elementos, materiales en este caso, que intervenían eran básicamente los mismos. Desde siglos atrás, sillas, escritorios, algún tipo de pizarrón y, claro, libros de texto. En décadas recientes, la tecnología permitió abrir otras modalidades con la intención de ofrecer mayores oportunidades, y desde hace un año y medio, la educación a distancia emergió como la opción principal, más bien la única, para millones de estudiantes. En diciembre de 2019 llegó al mundo una pandemia que nos mostró un panorama hasta entonces desconocido, y lo hizo acompañada de una serie de necesidades como la de utilizar herramientas tecnológicas para la educación, a una escala nunca antes vista. Pero, ¿estábamos preparados para que el mundo virtual fuera la plataforma general en la educación? A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, apareció un nuevo coronavirus, COVID-19. Su propagación mundial representó para todos los países un reto, solo comparable con la influenza española de hace poco más de un siglo, aunque en contextos y demografías sustancialmente diferentes. En México, la Secretaría de Educación Pública tuvo que establecer a partir del 24 de marzo del 2020 un receso educativo que, de acuerdo a las cifras de la propia Secretaría, fue para más de 36.4 millones de estudiantes y cerca de 2.1 millones de docentes de todos los niveles educativos. El impacto de esta situación no solo se reflejó en la educación. La economía entró en crisis, el sistema de salud tuvo que enfrentar escenarios no previstos y para los cuales no estaba preparado. La vida cotidiana cambió al tener que quedarnos en casa, saliendo solo para lo más indispensable. En fin, una serie de consecuencias inimaginables, todas ellas con una repercusión directa en la salud física, mental y emocional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informó en abril de este año que en México 25.4 millones de alumnos y alumnas de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media superior siguen sin asistir a la escuela luego de que éstas cerraran como medida de mitigación para prevenir contagios de COVID-19. Aún con las medidas preventivas realizadas, las pérdidas humanas se elevan día a día. Al día 5 de julio del 2021, los datos son: a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud notificó 3.978.581 muertes y 183.560.151 casos confirmados. De la misma fuente, en el territorio mexicano se han contabilizado de manera oficial 233.580 muertes y 2.537.457 casos confirmados, de acuerdo a la información de la página de internet de la OMS. En Sonora, según datos publicados en el sitio web oficial de la Secretaría de Salud, 6.502 muertes y 72.082 casos confirmados. Nos hemos enfrentado a un virus sobre el que, a pesar del avance científico que ha permitido mayor conocimiento en un corto tiempo, todavía tiene mucho que enseñarnos. La educación, uno de los pilares más importantes para el desarrollo social y humano, asumió su función tratando de retomar su paso, dando continuidad al proceso que estaba por concluir en el año 2020 e iniciando un nuevo ciclo escolar. Este fue el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Dentro de su currículo, mismo que sigue lineamientos oficiales de la educación media superior en México, hay una serie de asignaturas que alumnos y alumnas deben cursar para adquirir las competencias necesarias para su egreso de este nivel educativo. Esta pandemia nos enseñó que, sin lugar a dudas, hay algo que trasciende a la enseñanza y el aprendizaje planteado en los planteles y programas de estudio. Lo más importante es la vida. Por ello se realizaron una serie de adaptaciones aplicando uno de los ejes transversales de la nueva escuela mexicana, la cultura digital. Importa destacar que los docentes han sido siempre actores centrales en la educación, y su trabajo durante esta contingencia tomó un rumbo que tuvimos que orientar por medio de la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, ya que esas serían las herramientas centrales para continuar con su labor. En este escenario hay que mencionar y reconocer que los docentes tomaron con compromiso y responsabilidad los desafíos propios de la educación virtual,
superando notablemente las expectativas. El horario de atención a los alumnos fue casi de tiempo completo, ampliando su jornada laboral. Su espacio doméstico, que antes era privado, se vio invadido para ser la trinchera desde la cual se guiaba el aprendizaje. La atención trascendió la plataforma institucional, ya que era importante la comunicación por el medio que le fuera más accesible a los alumnos, y todo esto demostró que los docentes de Covach, Sonora, no están aquí solo por ser una opción de trabajo del subsistema con mayor reconocimiento en el estado y uno de los mejores en el país. Están aquí por algo que no necesariamente se adquiere durante una formación profesional: vocación. Este compromiso que caracteriza a nuestros maestros y maestras permitió que se proporcionara una educación virtual de calidad. Sí, pero también con calidez. Los alumnos y las alumnas son la razón de ser de nuestra institución, y a pesar de todas las necesidades y desafíos, los directores, el personal administrativo y de servicios, así como el personal docente, siempre orientaron su atención a lo central, la educación de nuestros alumnos. No obstante, los esfuerzos del personal institucional, la deserción escolar general, se hizo presente con mucha fuerza. Considerando las cifras de la UNICEF, en agosto del 2020, se estimó que, a nivel mundial, una tercera parte de las personas en edad escolar no tuvieron acceso a la educación. Es decir, que unos 463 millones de niños y jóvenes no estudiaron ese año. En América Latina y el Caribe solo afecta en un 9% el acceso a la educación a distancia, unos 13 millones aproximadamente. Para el caso de México, la SEP anunció que el 10% de la población escolar, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, habían abandonado la escuela, es decir, unos 2.5 millones de estudiantes. Por otra parte, la capacitación docente para la educación en línea implicó que los maestros y maestras, independientemente de su edad, se adentraran a estos escenarios. Hubo casos en los cuales los docentes no dominaban las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pero la solidaridad, que ha sido uno de los valores más presentes en nuestra comunidad educativa, se hizo ver a través del apoyo de compañeros o de miembros de la misma familia, hijos e hijas, resultando en una interesante interacción en el seno familiar. Todo esto nos llevó a que la autosugestión del conocimiento fuera una de las competencias centrales durante la pandemia. Más interesante aún ha resultado el involucramiento de los padres de familia, que también enfrentaron a sus propios desafíos, tomando un rol que nunca antes habían asumido de manera generalizada. Al ser la casa el lugar desde el cual recibían la guía de los maestros, la familia formó parte de la dinámica educativa en una proporción mayor a la acostumbrada. Si sumamos a esto que la pandemia afectó a la economía de miles de familias, principalmente aquellas que se quedaron sin trabajo, los retos que han vivido rebasan el proceso educativo. Mencionar también que las repercusiones tocaron lo emocional, ya que nadie imaginó tener que vivir confinados dentro de los muros de nuestras casas para proteger a nuestras propias vidas, lo cual a su vez impactó en que alumnos, padres de familia, docentes y toda la población en general enfrentaran ansiedad, estrés, depresión, miedo y en algunos casos hasta el suicidio. Debemos tener presente que no podemos asumir que alumnas y alumnos no necesariamente están en el mejor ambiente al permanecer en sus casas. El confinamiento representó la cancelación de asistir a la escuela, un lugar más seguro y con mayor soporte afectivo para quienes encuentran en el hogar expresiones de violencia, abandono, abuso o simplemente desafecto. Por otra parte, aún en hogares funcionales, afectivamente hablando, se experimentaron pérdidas de vida, de salud, de empleo, de ingresos, que deben ser procesados para seguir adelante con resiliencia y aceptación. El tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Con este principio fue que, a pesar de todo lo antes descrito, hemos egresado a 2 generaciones durante esta pandemia. Las enseñanzas no se han limitado a contenidos curriculares. Hemos aprendido a superar escenarios desconocidos. Hemos aprendido también que lo más importante es nuestra vida, nuestra familia, la salud física, mental y emocional. Y por supuesto, lo que la pandemia se llevó. Es esa idea de que la escuela son solo muros de un edificio con aulas y gigantescos pizarrones, con alumnos sentados en filas y un docente al frente dirigiendo una clase.
A partir de esta experiencia y de la conciencia adquirida como educadores, como especialistas en gestión educativa, es prioritario representar el próximo retorno a las actividades escolares. Pretender que un retorno significa solo dejar de pausar la presencialidad para reencontrarnos en torno a los contenidos educativos de siempre puede ser un costoso error. Y no me refiero a presupuestos y finanzas, sino a la vida misma. Todos los actores del proceso educativo hemos experimentado desafíos durante este periodo de alejamiento físico. Se han abierto heridas, sufrimiento, pérdidas, angustia, dolor. Esto amerita reencontrarnos para trabajar prioritariamente el ámbito socioemocional. Primero, de las y los trabajadores docentes, directivos, personal administrativo y de servicios. Luego, recibir a los jóvenes que vendrán a expresar sus historias personales como un mecanismo de sanación, a establecer los nuevos códigos y procesos de convivencia, donde identificaremos los casos que ameriten atención personalizada. Y solo así estaremos en condiciones de abordar contenidos académicos y procesos de aprendizaje en las asignaturas típicas de este nivel educativo. La escuela somos todos los actores que estamos dentro del proceso educativo. Con un currículo formal, sí, pero también con el esfuerzo, la valentía, la fortaleza y sobre todo con la esperanza de que todo esto pasará a la historia como la oportunidad que tuvimos como humanidad de reflexionar hacia dónde dirigimos nuestro camino, en las condiciones que la vida nos proporcione. Todavía hay mucho que enfrentar. No se visualiza el punto final de esta contingencia. Sin embargo, lo superaremos y saldremos más fuertes. Mi reconocimiento a los maestros y maestras, a todo el personal directivo, administrativo y de servicios, a los padres y madres de familia, a los alumnos y alumnas, y a todos los que seguimos conformando al Covach Sonora, nuestro segundo hogar, porque la escuela somos nosotros.